Ok, como les decía, vamos a empezar con integración por sustitución, uno de los métodos de integración más utilizados y el primer método de integración importante que uno ve. El teorema de integración por sustitución o cambio de variables dice lo siguiente. Tiene una función, una integral o una antiderivada de la función f, y u es igual a g de x, es una función diferenciable, la integral de f de g de u de g de x por g' de x diferencial de x es f mayúscula de g de x más la constante. Es decir, yo tengo que diferenciar en mi integral dos espacios. Aquí donde aparece la composición y aquí donde aparece la derivada. Identificar quién va a ser el u que voy a hacer el cambio de variable, ¿no? Es decir, por lo pronto, nosotros hacemos esto, ¿no? Y tengo la integral de f de g de x por g' de x diferencial de x, llamo u a g de x, calculo el diferencial de u y reemplazo g de' de x por diferencial de x por el diferencial de u y convierto esta integral en esta segunda integral. ¿Ok? Que en teoría debe ser más fácil de calcular porque ya conozco la primitiva. Integro la función f y después que integre regreso el cambio, cambio u una vez de nuevo por la variable de x, ¿no? Por lo general, el cambio de variable que yo debo escoger debe ser para descomponer esto en un producto. Esto no puede quedar dividiendo por si acaso, ¿no? Tiene que ser un producto. Y segundo, debe ser tal que cuando yo integro, yo hago el cambio de variable, la nueva integral que aparece debe ser más fácil de calcular que la anterior. Si no, el cambio de variable es inútil, ¿no? Por ejemplo, si me dicen hallar la integral de 3x cuadrado multiplicado por x cubo más 1 a la 5 diferencial de x, usted puede hacerlo de manera tradicional, desarrollar esta potencia, distribuir el polinomio e integrar. Este integral en realidad no es difícil. Pero si esto aparece elevado a la 500, por ejemplo, desarrollar este polinomio va a ser complicado y largo. No difícil, pero sí bien largo. Entonces, en este caso es preferible usar cambio de variable. Simplifica mucho el problema. Por ejemplo, si llamo a esto que está dentro de los paréntesis u, y este u que está afuera va a ser el diferencial de u. Si u es x cubo más 3, el diferencial de u va a estar 3x cuadrado por el diferencial de x, entonces esto lo puedo escribir como un producto, ¿verdad? Aquí aparece esto a la 5 y aquí aparece este g' de x por diferencial de x y este g de x que está aquí adentro. Entonces, con ese cambio de variable, reescribo la integral en términos de la nueva variable, así como lo escribí aquí, esto que puse aquí arriba, ¿no? Lo acomodo, cambio todo esto por u a la 5 y este es el diferencial de u. Y esta integral de variable u es mucho más fácil que esta. Esta integral simplemente es u a la 6 sobre c más la constante y después regreso el cambio. ¿Cuánto valía u? U valía x cubo más 1, reemplazo aquí x cubo más 1 a la 6. ¿Ok? Bastante sencillo, ¿no? Este primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si me dicen integre o hallar la integral del logaritmo de x entre x, recuerden que debo escribir esto como un producto, ¿verdad? Esto es lo mismo que tener la integral del logaritmo de x por diferencial de x sobre x. Hago u el logaritmo y el diferencial de u es esto que está aquí al lado. Entonces, sin ningún problema me doy cuenta que si yo hago u logaritmo de x, se tiene que el diferencial de u es diferencial de x sobre x y por ende la integral se convierte en la integral de u, que es u cuadrado sobre 2 más la constante. Regreso el cambio, como u es el logaritmo, me queda el logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más la constante. Clave, saber reconocer el cambio de variable y que la integral que me quede sea una integral más simple que la integral original. El 1 nunca va a llevar al diferencial de x. El diferencial de x siempre va para el diferencial de 1. Este es similar al anterior. Hacemos el logaritmo, pero recordemos que el logaritmo en base 5 de x es logaritmo de x entre logaritmo de 5. Bueno, entonces lo demás es muy sencillo. Porque saco 1 entre logaritmo de 5, esta integral ya la calculé en el paso anterior. Entonces, si me sale el logaritmo en base a de x, recuerdo que eso es logaritmo de x entre logaritmo de a. Entonces, como esto es constante, puedo resolver esa integral sin ninguna dificultad. ¿Hasta ahí han entendido eso? ¿Todo va bien? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Bueno, aquí distribuí, ¿no?
y esta es una nueva constante que la llamé C. Esta es la integral en general. Otro ejemplo, si me piden calcular esta integral, ¿verdad? ¿Qué es lo que me molesta aquí? La raíz, ¿verdad? Entonces voy a hacer U a esto que está dentro de la raíz. Hago U a 1 menos Z. De aquí despejo Z. Esta técnica es importante, muchas veces hay que despejar de acá porque simplifica mucho las cuentas. Despejo Z. Calculo el diferencial de Z derivando aquí. Me queda diferencial de Z igual a menos diferencial de U. Y la integral se convierte en lo siguiente. En lugar de Z queda 1 menos U al cuadrado. En lugar de raíz de Z, de 1 menos Z queda U a la 1 medio. Y en lugar de diferencial de Z queda menos diferencial de U. Esta integral respecto a esta es prácticamente el mismo grado de dificultad con la diferencia que aquí es la raíz y aquí es la potencia. Y en la potencia sí puedo desarrollarla. Aquí yo no puedo decir que raíz de 1 menos Z es raíz de 1 menos raíz de Z. Esto no es lineal. Aquí, si bien no es lineal, hay una fórmula para el desarrollo de la potencia. Desarrollo cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y después distribuyo esta U aquí en cada uno de estos. E integro, ¿no? Separo cada una de las integrales, aplico la aditividad. Calculo cada una de las integrales. Y regreso el cambio de U al final, ¿no? Al final regreso U al variable Z. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí? Sí, listo. Ok, cuando hay alguna pregunta me van diciendo para ir parando. Pero esta clase ya la vieron, algunos la vieron ya antes conmigo y ya tienen la idea, ¿no? Por ejemplo, si te sale integrar esto, te das cuenta que esta es una integral donde aquí tienes un polinomio de grado 3 y uno de grado 1. Esta es una fracción que no es impropia. Hay que primero dividir el polinomio, ¿no? El integrando es una función racional impropia, ya que el grado del numerador es 3 y el denominador es 1. Lo primero que hacemos antes de calcular cualquier cosa es dividir el polinomio. Divido el polinomio, eso me da x cuadrado más 3x menos 5 sobre 2x menos 1. Entonces, la integral que voy a calcular es la integral de x cuadrado más 3x menos 5 sobre 2x menos 1. Obviamente, esta integral es fácil, este es fácil, y aquí necesito un cambio de variable. Vamos a ver cómo hacemos. Esta integral separo, x cuadrado, saco el 3, integral de x, me queda esta integral por calcular. Este es fácil, x cubo sobre 3, este es x cuadrado sobre 2, etcétera. Vamos a ver cómo resolvemos esta integral que es la que no es directa. Aquí el cambio va a ser u, el denominador, ¿no? 2x menos 1. Vamos a hacer esta integral aquí aparte. Hacemos u igual 2x menos 1. Si llamo u a esto que está en el denominador, entonces el diferencial de u va a ser 2 veces el diferencial de x, o por lo que es lo mismo, diferencial de x, diferencial de u sobre 2, y reescribo todo. Me queda diferencial de u aquí arriba, u dividiendo y un medio acá. Esta integral es fácil de calcular. Este es el logaritmo de u, valor absoluto de u, y después regreso al cambio, como u vale 2x menos 1, eso me da un medio del logaritmo de 2x menos 1. Puedo poner este un medio aquí arriba si quiere, colocar una raíz usando propiedades del logaritmo, como usted prefiera, ¿no? Pero ya ahí tiene la solución. Recuerden que dio este 5 medio, porque aquí antes tenían este 5 multiplicando, por si acaso, ¿no? Este 5 que está multiplica el resultado que obtuvieron acá, ¿no? A este resultado de un medio hay que multiplicarlo por 5. Esta es la integral buscada. Aquí tengo otro ejemplo. Este es un ejemplo de potencias. ¿Okay? Aquí obviamente el cambio de variable es u igual, que esta potencia que está aquí, 2 a la x, ¿no? Hago u igual 2 a la x, el diferencial de u me da 2 a la x por el logaritmo de 2 diferencial de x. Y entonces la integral que tengo se convierte en ¿quién? 2 a la x por diferencial de x, lo despejo de aquí es diferencial de u entre el logaritmo de 2. Entonces aquí queda diferencial de u entre el logaritmo de 2 aquí. Me queda 3 a la u, me va a quedar así, ¿no? 1 entre el logaritmo de 2 por la integral de 3 a la u diferencial de u. Y esta integral sí la puedo calcular. La integral de 3 a la u es simplemente la misma 3 a la u dividida entre el logaritmo de 3. Regreso, una que ya integré, regreso el cambio,
u vale 2 a la x, me queda esta expresión que tengo. Esto de integrar no es como la derivada, que es mucho más sencillo. Aquí hay que practicar hacer muchos problemas para aprender a integrar. Como les comenté hace tiempo, hay un dicho entre los estudiantes que dice que deriva quien quiere, pero integra quien puede. Es más difícil integrar que derivar. ¿Qué pasa si me dan este producto? ¿Cuál creen ustedes que es el cambio aquí ideal? ¿Cómo harían este? Vamos a pasar el video para que ustedes intenten hacerlo. Intenten hacer esa integral a ver cómo la hacen. Bien, vamos a ver qué podríamos hacer en este caso. Como uno está aprendiendo a integrar, uno intenta los cambios y va probando hasta que quede un integral que uno pueda manejar. Por ejemplo, yo tengo un producto, alguien dice, voy a hacer u el 3 a la x, a ver qué pasa. No sé decir que ese es el cambio, ¿no? El diferencial de u me da 3 a la x, logaritmo de 3 por diferencial de x. Este sería u, ¿verdad? No puedo dejar una integral u y x ligada, aquí no puedo decir copia de u, aquí tiene que quedar todo en términos de u. Yo tengo que reemplazar esto en términos de la u. ¿Cómo lo reemplazo? Bueno, imagínate todo el trabajo enorme que hay que hacer aquí. Hay que despejar x aquí. Aplico logaritmo a los dos lados, logaritmo de u, y aquí queda x logaritmo de 3. Quiere decir que x es logaritmo de u entre logaritmo de 3. Y esto sería e a la 4 por logaritmo de u entre logaritmo de 3. Por el diferencial de x. ¿Verdad? Y eso es lo que hice. Y ahora, ¿podría hacer algo más? ¿Podría hacer algo más? ¿Me sirvió esa integral para simplificar el problema? La respuesta es sí. No se ve cómo, pero sí. Fíjate que si tú vas aquí, ahora viene una pequeña trampa. Esto que tienes aquí es la exponencial. Esto, como está multiplicando acá, al logaritmo pasa aquí como una potencia. Esto sería el logaritmo de u elevado a la 4 sobre el logaritmo de 3. Aquí no es diferencial de x, por si acaso, aquí es diferencial de u. Ya, perdón, me faltó cambiar aquí. Vamos a ajustar, perdón. Perdón, me faltó cambiar ahí, me faltó despejar una cosa. U queda la u, ¿verdad? La x la despejo de acá y me queda que esto vale x. Me queda entonces e a la 4 por logaritmo de u sobre logaritmo de 3. Y el diferencial de x lo despejo de aquí. El diferencial de x, ¿quién sería? El diferencial de x sería diferencial de u sobre 3 a la x por logaritmo de 3. Aquí viene el diferencial de u sobre... No puedo colocar aquí 3 a la x por logaritmo de 3 porque estaría dejando la x. Tengo que cambiar esto. Pero ¿quién es 3 a la x? 3 a la x dijimos que era la misma u, ¿verdad? Entonces en lugar de copiar 3 a la x, copio aquí u. ¿Ok? Ya cambié todo a la variable u. Este 1 sobre logaritmo de 3 sale. Quedaría u por e a la 4 logaritmo de u sobre logaritmo de 3 diferencial de u sobre u. Cancelo este u con este u. Me da 1 sobre logaritmo de 3 por la integral de e. Fíjate que esto está multiplicando el logaritmo. Puede pasar aquí como exponente por propiedades del logaritmo. U elevado a la 4 entre logaritmo de 3. Y como esta es la inversa una de la otra, convertí una integral bien compleja y bien fea, en principio, con esa técnica que yo utilicé, la convertí en la siguiente integral. En la integral de 1 sobre el logaritmo de 3 que queda afuera. Esto se cancela porque el logaritmo y el exponencial son una inversa de la otra. Me queda u elevado a la 4 entre el logaritmo de 3 diferencial de u. Y esta es una integral muy fácil de calcular porque es u a la n, u a la una potencia. Esto va a ser 1 entre el logaritmo de 3 por por u elevado a la 4 sobre el logaritmo de 3 más 1 sobre 4 entre el logaritmo de 3 más 1, más la constante. Está listo. Y devuelvo el cambio u. ¿Cuánto valía u? 3 a la x. Fíjense todo el trabajo que hice, ¿no? El trabajo que hice fue bien complejo. Esa es una opción. Pero manejen sobre todo la técnica. ¿Sí lo entendieron? ¿Entendieron eso, muchachos? Algo. Algo. Voy a Está repetírselo de complicado. nuevo. Voy a repetírselo de nuevo para que vean.
Y hay otra manera de hacerlo más fácil, pero para que ustedes vean que a veces uno, probando un cambio de variable, llega al resultado, aunque no siempre es trivial, ¿verdad? Yo dije, voy a hacer u, voy a hacerlo poquito a poco para que tengan una idea. U igual 3 a la x, ¿verdad? Obviamente el diferencial de u va a ser 3 a la x, logaritmo de 3, diferencial de x, ¿verdad? Más, no voy a copiarlo aquí para que me quede espacio, copiarlo aquí arriba. Voy a hacer u igual 3 a la x, diferencial de u es 3 a la x, logaritmo de 3, diferencial de x. Cambio todo a la nueva variable que es la u, ¿verdad? En lugar de 3 a la x, escribo u. Aquí yo no puedo escribir esto, porque estaría malo, no puedo poner la u y la x en una variable, sí, porque ya aquí esto sería con una de las dos. Si lo escribo así, la u sería constante y saldría, y es mentira, la u no es constante, la u es una función de x. Entonces tengo que escribir todo en términos de x, en términos de la nueva variable que es la u, perdón, ¿no? Entonces me voy a mi expresión y voy a despejar. Por ejemplo, de aquí el diferencial de x. ¿Cuánto vale el diferencial de x? Yo lo puedo despejar de aquí esta expresión, ¿verdad? El diferencial de x vale diferencial de u dividido entre 3 a la x por logaritmo de 3, ¿verdad? Puedo colocar aquí en lugar de diferencial de x, diferencial de u entre 3 a la x por logaritmo de 3. La respuesta es no, no puedo tener u con x, repito. Entonces necesito acomodar las cosas. Esto sería diferencial de u entre, en lugar de 3 a la x, 3 a la x es la misma u. Entonces aquí sí lo puedo hacer así. ¿Ok? Y e a la 4x, ¿cómo saco cuánto vale e a la 4x? Bueno, sencillamente me vengo a esta ecuación y voy a despejar de aquí la x para reemplazar aquí. Si u es 3 a la x, entonces el logaritmo de u es logaritmo de 3 a la x. Bajo el x hay que multiplicar, me queda que el logaritmo de u es x logaritmo de 3. O lo que es lo mismo, x es logaritmo de u entre logaritmo de 3, ¿no? Eso lo reemplazo acá. Y aquí me va a quedar entonces, vamos a acomodar esto más allá para que quede mejor. Aquí quedaba diferencial de u sobre u logaritmo de 3. Y aquí va a quedar la exponencial de 4 y en lugar de x copio su valor que es logaritmo de u entre el logaritmo de 3. ¿Qué logré? Mi nueva integral solamente depende de u. ¿Es más difícil que la anterior? Bueno, así como está ahorita aquí se ve bien fea y parece que es más difícil. Pero, dijimos que esto es logaritmo de u entre logaritmo de 3. Pero si me doy cuenta, esta u y esta u se cancelan y este 1 entre el logaritmo de 3 sale de la integral porque es constante. Queda 1 entre el logaritmo de 3 por la integral de e a la 4 logaritmo de u sobre el logaritmo de 3 por el diferencial de u. Esta integral la puedo hacer. Alguien pudiera intentar otro cambio de variable, llamado esto de arriba y ver qué pasa, ¿no? Pero si uno se da cuenta, esto es simplemente ajustar las cosas. Esto queda como exponente aquí arriba, queda u elevado a la 4 sobre el logaritmo de 3. Y el logaritmo y la exponencial son una inversa de la otra, o sea que esto me da 1 entre logaritmo de 3 por la integral de u a la 4 entre logaritmo de 3. Y este es una integral fácil. Esta es de la forma u a la n, porque esto no vale menos 1. Y esto es sencillamente integral. Bueno, entonces ya saben que es 1 entre logaritmo de 3, u a la 4 entre logaritmo de 3 sumándole 1, dividiendo entre 4 entre logaritmo de 3 sumándole 1. Y más la constante. Y devuelvo el cambio. ¿Ok? Esa era la técnica. Es fácil. Espero que no lo he hecho, por supuesto. Este fue un camino complicado que yo seguí. Vamos a hacer otra cosa que pudimos haber hecho también. Pero fíjense la técnica, repito, cuando hagan cambio de variable, cambien toda la nueva variable y den si la nueva integral que les quede fácil de manejar o no. En este caso sí lo fue. ¿Les quedó claro eso? Fíjense qué hubiese pasado si hago otra cosa. Vamos a ver. Vamos a intentar otra cosa. A ver. Ahí lo pude resolver, ¿no? Repito, las integrales todas son diferentes una de la otra. No hay una técnica que ustedes le pueden enseñar como tal. La única forma de aprender es haciendo. Practicando, practicando hasta que usted desarrolle
su propia técnica de integración y ya tenga suficiente habilidad para integrar problemas más complejos, ¿no? Uno pudiera haber hecho esto, ¿no? Colocar aquí 3 a la X, E a la 4, todo a la X, ¿no? Y después decir, bueno, profesor, esto es 3 por E a la 4, todo a la X. ¿Sí? Bueno, entonces esta integral es fácil de hacer porque es la integral de A a la X. Es como decir la integral de algo a la X. Ya sabes que esta integral es la misma A a la X dividida entre el logaritmo de A más la constante. Bueno, entonces esto es la misma 3 a la 4 a la X dividido entre el logaritmo de 3 por E a la 4 más la constante directo, sin cambio de variable. ¿Eh? Era facilita, pero la hice por el otro método para que vieran cómo el cambio de variable permite resolver. Esta solución es equivalente a la que vi antes, ¿no? Es equivalente a la que vi antes, por si acaso, ¿no? Vamos a ver cómo lo tengo aquí en la presentación. Solución. Fíjense, lo escribimos de esta manera. Esa era una opción, poner la X, pero también podía colocar aquí 3 a la X como E a la X al logaritmo de 3, propiedades del logaritmo, ¿no? Colocar la misma base y cambiar a esto. Esta es una tercera vía. Entonces, con este cambio, la integral me va a quedar así. Me va a quedar la integral de E a la logaritmo de 3 más 4 multiplicado por X por el diferencial de X. O sea, hago U este exponente. Hago U logaritmo de 3 más 4 por X. El diferencial de U me da logaritmo de 3 más 4 por el diferencial de X. Reemplazo, ¿sí? Diferencial de X es diferencial de U dividido entre logaritmo de 3 más 4. Esto sale multiplicando afuera. Y esto sería tener 1 entre logaritmo de 3 más 4, la misma de la U por el diferencial de U. Y esta integral la puedo calcular. Integro y después regreso el cambio. ¿Ok? Sencillo. ¿Lo vieron? Entonces dimos 3 opciones. Vuelvo a repetir por si acaso para reforzar este ejercicio, ¿no? ¿Cómo lo podían hacer? Opción 1. Dejar todo en base de potencia de X. Directa, ¿no? Opción 2. En lugar de dejarlo de potencia de X, dejarlo de base exponencial, que fue la segunda opción que hice. Que fue escribir, la segunda opción fue escribir el 3 a la X como E elevado a la ¿quién? A la X logaritmo de 3, ¿no? Esto es esto mismo. Entonces podría escribir aquí E a la X por logaritmo de 3 por E a la 4X. Copio la base, sumo los exponentes, quedaría logaritmo de 3 más 4 multiplicando por X. Y aquí hago un cambio de variable. Cambio U igual logaritmo de 3 más 4 multiplicando por X. Y la tercera opción, que fue la que les di al principio, es la más compleja. Hacer U, el 3 a la X y sustituir todo. En los 3 casos se resuelve. Uno escoge siempre el camino más corto o el más fácil. Dime, Daniela. Profe, también podríamos ocupar la U como 4X. También, vamos a ver qué pasa si hacemos U igual 4X. A ver si esa no funcionaba. ¿Daba más difícil o más fácil? Puede ser que no haya dado más difícil, no lo sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa si hubiese dicho U igual 4X? Diferencial de U te daba 4, diferencial de X. Entonces sería 3 elevado a la ¿quién? A la X, que vale U entre 4, ¿verdad? Por E a la U por diferencial de X, que es diferencial de U sobre 4. Sacarle un cuarto y quedas en un problema parecido al anterior, ¿no? Parecido al anterior. Una exponencial de base A, la diferencia del 4 lo pasaste aquí a dividir. Pero en realidad no mejora mucho el problema, aunque lo hubiese podido hacer y resolver esta después combinando lo que habíamos visto antes, ¿no? Haber colocado aquí 3 a la 1 cuarto por la exponencial, todo a la U, e integrar esto como A a la U. Este es una base A, ¿no? Este es un 4. O cambiar 3 como E al logaritmo y ese cambio de variable. Todo lo que hicimos antes funciona. Cambio de variable puede haber varios y uno debe escoger el mejor
y el que sea más corto en términos del tiempo para el examen, ¿no? Ok, ¿satisfecha, Daniela? Sí, profe, gracias. Perfecto. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Cómo sería este? ¿Qué habría que hacer aquí? Intenten ustedes hacerlo. Voy a pausar e intenten hacerlo ustedes a ver qué hacen aquí. Ok, yo voy a intentar hacer. Esto no es trivial. Hay que intentar, hay que buscar caminos, ¿no? Opción 1. Pueden hacer U esto, por ejemplo. ¿Qué pasa si hacen U esto? Si hacen U igual a X a la 7, el diferencial de U le va a dar 7X a la 6, diferencial de X. Entonces aquí no hay forma, este sería U, en esta expresión diferencial de X sobre 1 más X a la 4 a la 3 medio, que yo cambie esto por esto, no hay forma. Entonces esto no voy a poder hacerlo por esa vía, no me sirve. Tendría que despejar X aquí, raíz séptima, sustituirla aquí, me va a quedar un monstruo horroroso aquí, ¿no? Ese no es el camino. ¿Qué otro camino puedo seguir? El natural, el que se ve ahí, que lo llama 1, es esto que está entre paréntesis. Sería ser U igual 1 más X a la 4. Está aquí entre paréntesis. Entonces el diferencial de U me daría 4X a la 3, diferencial de X, ¿verdad? ¿Cómo queda la integral entonces? Obviamente aquí debajo queda U a la 3 medio. El diferencial de X, lo tengo aquí, ¿verdad? Diferencial de X sería diferencial de U dividido entre 4X cubo. ¿Sí? Y entonces aquí viene un pequeño truco. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ajustar las cosas. Antes de hacer cambio, como veo que me hace falta ese X cubo, ¿verdad? Voy a escribir este X a la 7 como X a la 4 por X al cubo. Entonces me va a quedar X cubo diferencial de X, lo tengo aquí, es diferencial de U entre 4. O sea, un cuarto, esto es diferencial de U. X a la 4 lo despejo de aquí. X a la 4 es U menos 1. Y esto sería, en el denominador, U a la 3 medio. Entonces, esta integral sí es más fácil. Y es la de descompuesto, esto me ayudó mucho, ¿no? A visualizar las cosas. Porque si lo ponía aquí dividiendo, se me iba a enredar. Tenía que buscar aquí la X. Era bien complejo. Entonces, esa descomposición que hice ahí me permitió cambiar la integral a una integral mucho más sencilla, que además es fácil de resolver, porque esto no es más que un cuarto. Separo en 2 U entre U a la 3 medio menos 1 sobre U a la 3 medio. Bueno, obviamente aquí lo dejo a ustedes para que lo terminen, ¿no? 1 menos 3 medios, ¿cuánto es? Un medio, ¿no? Y este es U a la menos 3 medios. Y aquí las integrales son sencillitas de calcular. ¿Ok? Entonces, el secreto, haber descompuesto esto así. Y haber dado cuenta que hacía falta el X cubo que lo tenía aquí arriba, ¿no? Vamos a ver en la presentación, lo tengo hecho también. Vamos a volver a explicar aquí. Hago el cambio U igual 1 más X a la 4, que está aquí debajo. El diferencial de U me da 4X cubo diferencial de X. Por lo tanto, X a la 4 también es U menos 1 y reemplazo todo, ¿no? Reemplazo este X a la 7, lo escribo como X a la 4 por X cubo. Multipliqué y dividí por 4 para que aparezca esta expresión completa. Y después reemplazo todo, ¿no? Un cuarto queda afuera. X cubo diferencial de X multiplicado por 4 es el diferencial de U. Y en lugar de X a la 4 escribo U menos 1. Y aquí en lugar de 1 más X a la 4 a la 3 medio escribo U a la 3 medio. Me queda esta integral. Que era que expliqué ahorita. Separo en 2 y hago las cuentas, ¿no? 1 menos 3 medios es menos un medio. He puesto un medio ahí antes, ¿no? Menos un medio, menos U a la menos 3 medios. Estas integrales son fáciles de hacer. Integro y regreso el cambio de variable. Problema resuelto. ¿Ok? Les he hecho varios ejemplos. Esto no es una cosa fácil de aprender, hay que practicar, muchachos. No van a aprender en una sola clase, hay que pasar días practicando. ¿Cómo haríamos este? Esto lo hice en la clase del miércoles a los muchachos. ¿Cómo haríamos este? Y lo tienen grabado en el video anterior de esta clase.
¿Cuál será el cambio natural ahí? El cambio natural sería hacer u el denominador. Todo esto, ¿no? Puedes hacer dos cambios si quieres. Hacer primero u igual 4x menos 1 y después u del denominador. Vamos a hacerlo así completo directamente. Hago u igual raíz de 4x menos 1 más 3. Y si yo derivo aquí, la derivada queda compleja porque queda esto a la menos un medio dividiendo, se complejiza la derivada. Entonces vamos a despejar la x de aquí de esta expresión. Paso el 3 allá a restar, elevo al cuadrado y aquí derivo x. La derivada es más fácil de calcular aquí, ¿verdad? Al derivar aquí x, el diferencial de x va a ser, esto es 0 porque es constante, bajo el 2 y le resto 1 y mitad y mitad me queda un medio de u menos 3 por el diferencial de u. Y ya tengo todos los ingredientes del pastel porque sé cuánto vale el diferencial de x y sé que este de abajo vale u. Entonces reescribo la integral como, en lugar de diferencial de x, copio esta expresión, aquí en el numerador, y en lugar de esta raíz de 4x menos 1 sumándole 3, copio la u. Saco el 1 medio y este integral es fácil de hacer. Separo en 2, u entre u que es 1, 3 entre u. Integro sencillamente la integral diferencial de u menos 3 medio, porque este medio multiplica esto, ¿verdad? Menos 3 medio del diferencial de u sobre u. Esto es el logaritmo de u. Y regreso el cambio. ¿Ok? No es difícil. El truco que quería que vieran es que a veces uno no deriva aquí, sino que despeja la x. Si yo hubiese derivado aquí, el diferencial de u me daba 1 sobre raíz cuadrada de 4x menos 1 por la interna que era 4 por el diferencial de x. Entonces después tendría que venir y despejar de aquí, paso este a restar y escribirlo 4 sobre u menos 3 por el diferencial de x. Y pasar esto para multiplicar y me queda lo mismo, ¿no? En teoría, tengo que hacer lo mismo, pero este truco puede simplificar algunas veces las cosas, ¿no? ¿Les quedó claro? Dice, Vamos a hacerlo por otra vía de todas maneras para que lo vean. Ese que le puse ahí es la integral de diferencial de x sobre raíz de 4x menos 1 más 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hubiese hecho u todo esto, no? Bueno, que fue lo que hice, ¿no? El diferencial de u me daba la derivada de este 0, un medio de 4x menos 1 a la menos un medio por la derivada interna que es 4. Mitad y mitad me queda 1 sobre 2. Aquí falta por diferencial de x, ¿no? Diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 4x menos 1. Aquí me falta diferencial de x, ¿no? Y esta raíz, la despejada de aquí, raíz cuadrada de 4x menos 1 es u menos 3. Me queda entonces un medio diferencial de x sobre u menos 3. Eso es igual diferencial de 1. Paso esto para acá a multiplicar, me va a quedar entonces que el diferencial de x era 2 veces u menos 3 por el diferencial de u. Me vengo aquí, esto era la integral, 2 veces u menos 3 diferencial de u sobre u. Saco el 2, u sobre u, 3 sobre u e integro. Y listo. ¿Ok? Esa es la otra opción. También funciona. Da el mismo resultado, de hecho, ¿no? Fíjense la que hice ahorita aquí yo. Aquí me quedó un medio, ¿no? Vamos a ver si tenía que haberme quedado aquí un medio. Algo hice mal acá en la pizarrita. Ah, que mi temita del 2 queda aquí multiplicando. Aquí fue donde está mi error. El 2 queda aquí multiplicando. Entonces aquí va a quedar multiplicando. Y aquí, cuando despeje, va a pasar a dividir. Y me da exactamente igual que el problema anterior. Entonces, por esta vía también funciona. Es cuestión de estilo, repito. Usted va a desarrollar su propia técnica de integración en la medida que usted practique. No va a aprender mirando. Nadie aprende a nadar viendo a otro nadar. Usted puede aprender y verme haciéndolo, entender lo que yo hice, pero eso no significa que usted aprendió. Significa que tiene que practicar para aprender su propia técnica, ¿no? Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Cómo haríamos este? Sugerencia, haga el cambio u el logaritmo de x.
U igual logaritmo de X. ¿Qué va a quedar ahí? El diferencial de U va a ser 1 sobre X diferencial de X, ¿no? Entonces quería el logaritmo de U. Esto diferencial de X sobre X es el diferencial de U y el logaritmo de X es U. Esta integral es más fácil que esta. Aquí hago un segundo cambio W, W igual logaritmo de U, diferencial de W, diferencial de U sobre U y listo, ¿no? Aquí lo tengo resuelto, ¿no? Hacemos un primer cambio. Me queda la integral de esta manera. En ese segundo integral hago otro cambio variable, que es W igual logaritmo de U, un segundo cambio variable. Este es el diferencial de W y este es el U. Integro W entre 2, W cuadrado sobre 2 más la constante. Revuelvo el primer cambio, en lugar de W escribo logaritmo de U, y después devuelvo el segundo cambio, en lugar de U escribo logaritmo de X, y me queda así. ¿Ok? Repito, cada problema es diferente y usted tiene que desarrollar su habilidad para identificar el cambio variable. Copien estos ejercicios para que lo hagan, esa es la tarea que corresponde al cambio variable. Saquen la foto. En todos tienen su truco, ¿no? En este el cambio obviamente es U igual a esto. Este es el cambio que van a hacer, este es el U. En este el U es este. En este el U primero es U igual T cuadrado más 2. Vayan pensando, no les voy a decir todo. Aquí primero dividí por el polinomio. Aquí el cambio es lo que está entre la raíz, etcétera, etcétera. Piensen. En este en particular tiene un truquito. Tiene un truquito. Hagan X igual U a la 4 para que eliminen las raíces. ¿Ok? En lugar de ser U igual a algo, X igual a U a la 4 y reconstruyan. Hagan esos ejercicios, que es parte de su tarea, para que practiquen. Ya le sacaron la foto, me imagino, ¿no? ¿Tenemos más? No. Hagan estos ejercicios, por favor. Bueno, señores, nos vemos el viernes. Pónganse a estudiar integración. Esto a medida que avancemos se va a ir poniendo más complejo. Tienen que saberse todas las integrales básicas y tienen que ir practicando integración por cambio de variable. Ahí, por supuesto, practican las derivadas también, de una u otra manera. Bueno, gracias por estar conectados al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, aún están a tiempo. Y activen la campana de notificaciones. Total, eso no les hace ningún daño y me ayudan a seguir trabajando con este canal y seguir llevándoles a ustedes este trabajo que estamos haciendo. Saludos a todos. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos. La próxima clase daremos integración por partes pendientes, pues eso es para el viernes.